Ya son las 6:38, cambiamos de tema. Las declaraciones del intendente de la Araucanía, Andrés Joanet, sobre la reivindicación mapuche siguen generando repercusiones. A esta hora vamos a conversar con su antecesor en el cargo en la intendencia, Francisco Huenchumilla. Señor Huenchumilla, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Un gusto saludarla, muy buenas tardes. Señor Huenchumilla, ¿cómo califica usted este aparente giro que ha tenido en la intendencia? Porque el intendente Joanet, si bien después trató de explicar sus palabras, desconoció la reivindicación territorial. ¿Es eso apegado a lo que el gobierno de Chile quiere? Bueno, yo creo que eso fue un error político, porque se apartó claramente, en primer lugar, del programa de la presidenta Bachelet, que reconoce expresamente las reivindicaciones territoriales, la autonomía, la representación política, y también toda la historia de la legislación chilena y de lo que ha sido la concertación desde los tiempos de don Patricio Erwin con la ley indígena y el acuerdo de Nueva Imperial. Ahora, felizmente, ese error ha sido rectificado por el señor ministro del Interior, don Francisco Lewin, quien ha hecho una declaración colocando las cosas en su lugar, y eso me parece que es lo que hay que hacer, digamos, los errores, reconocerlos, rectificarlos, y con eso dar claridad al país de qué es lo que se piensa respecto a un tema tan importante para nosotros acá en la región de la Araucanía. Claro, Mahmoud Alewi ha dicho la reivindicación cultural, política y territorial del pueblo mapuche es absolutamente legítima, lo dijo hace algunas horas en el Palacio de la Moneda en su calidad de ministro del Interior subrogante y además jefe del intendente Joanet. El intendente Joanet también afirmó aquí en una entrevista que él no negociaba con encapuchados. La CAM es una realidad dentro de toda la compleja realidad que es el mundo mapuche. A su juicio, ¿es un error no negociar con todos los grupos, incluso con los que se encapuchan, aunque su líder da la cara y da entrevistas a cara descubierta? Mire, digamos en primer lugar que los medios de comunicación, en este caso un canal de televisión, tiene perfecto derecho a hacer la total libertad de información respecto de los temas que se encuentran en el tapete del escenario nacional. De tal manera que eso, el reportaje de juicio responde a eso. Y enseguida, yo creo que el problema de fondo que hay aquí es cómo es posible que en Chile tengamos un sector que hace de la violencia un método político para el logro de sus objetivos. Ahora, en democracia eso no es aceptable. Y entonces el problema para cualquier gobierno es cómo se enfrenta a esa violencia política. Porque surge esa violencia política. Que exista la CAM es responsabilidad del Estado. Si existe CAM es porque los distintos gobiernos no se anticiparon a los problemas que iban a generarse en su relación con los pueblos indígenas. ¿Y cómo se hace, señor Huenchumilla? Porque a usted le tocó asumir el cargo de intendente y también estar en contacto con la CAM. Esto no es nuevo, la CAM lleva más de 20 años. ¿Cómo se hace? ¿Se les ignora? ¿Se conversa? ¿Se les infiltra? ¿Qué se hace? La forma de enfrentar la violencia por los distintos gobiernos de todos los signos que hemos tenido ha sido mediante las querellas y mediante entregarle la solución a los tribunales y a los carabineros y la fuerza pública. Yo como intendente señalé que el problema no era un problema delincuencial, sino que estábamos en presencia de un problema político, y por lo tanto la tesis mía fue que estando frente a un problema de naturaleza política, lo que correspondía era el diálogo con todos los sectores, porque no hay que justificar la violencia, pero que hay que explicársela de por qué surge. Bueno, la tesis mía no tuvo éxito y por eso me cambiaron, por eso me sacaron, después que yo hice una propuesta que estaba llena de detalles respecto de cómo proceder para enfrentar esta situación, un documento de más de 50 páginas, de tal manera que el gobierno optó por otra vía, optó por la vía tradicional, de seguir con las querellas, de seguir por lo mismo que se viene haciendo hace 20 años, con los resultados que todos conocemos, que ese método ha fracasado, con los gobiernos de la Concertación, con el gobierno de Piñera y también con este gobierno, porque este es un problema político que no se va a solucionar por medio de los carabineros ni de los jueces. Entonces usted se hubiera sentado a conversar con ellos.
Bueno, no corresponde al intendente tomar una decisión si es que el Poder Central no le da el piso político para eso. ¿Pero era su sugerencia en este caso? Era no solo mi sugerencia, sino que era mi proposición, y es mi proposición, porque yo también soy miembro de la nueva mayoría, miembro de la democracia cristiana. Esa es mi tesis, que yo la digo públicamente, sin ningún problema, y no tengo interlocutores, porque nadie dice nada, todo el mundo se queda callado, hasta el propio gobierno, respecto de esto. Yo digo que es un método fracasado, y que por lo tanto hay que ir al diálogo político. Incluso en esas condiciones. Ahora, intendente, ¿qué es lo que se hace de aquí? Intendente, le digo, ex-intendente, ¿qué es lo que se hace de ahora en adelante? Porque para muchos estas declaraciones del intendente Joanet no han hecho más que encender más los ánimos dentro de la propia comunidad mapuche. ¿Va a seguir existiendo la violencia en estos cánones? Mire, sabe lo grave de esto, lo grave que ha pasado con este escenario que se ha creado. Es para el gobierno, porque mire, en paralelo el gobierno ha estado llamando a un proceso de diálogo en un proceso que se ha llamado constituyente para el mundo indígena. Se supone que en ese proceso van a participar los indígenas para decir qué quieren de la Constitución, reconocimiento, autonomía, etcétera. Yo digo, ¿cómo se puede dialogar en esas circunstancias cuando el gobierno tiene este tipo de declaraciones frente al mundo indígena? Que se le dice, mire, yo desconozco sus reivindicaciones, y paralelamente lo invita a dialogar sobre la Constitución. Entonces, esa es esquizofrenia política. ¿Quién entiende eso? Y por otro lado, este próximo año vamos a estar en elecciones presidenciales. Yo digo, ¿quién va a ser el candidato a la nueva mayoría? ¿Va a ser Lago? ¿Va a ser Isabel Allende? ¿Va a ser Walker? ¿Y qué programa le van a presentar al mundo indígena? Van a llegar a decir, mire, aquí tenemos el mismo programa, la Bachelet, el mismo programa que estamos desconociendo. ¿Cuál es la autoridad política y moral para llegar este otro año al mundo indígena a presentar de qué? ¿A ofrecerle qué? Después de lo que está pasando. A su juicio, ¿no ha habido ningún liderazgo por parte de este gobierno en torno al tema mapuche? Porque muchos sectores también reclaman la presencia de la presidenta Bachelet. ¿Habría ayudado una mayor presencia de la presidenta en la zona para ir avanzando en este tema? Es que yo, fíjese que hago responsable al Estado y a sus distintos gobiernos porque no noto la diferencia. Yo creo que las élites chilenas, las clases dirigentes chilenas, yo creo que no han leído la historia de cómo se formó el Estado en la región de la Araucanía. Desconocen el tema, no saben lo que ha sucedido en otras partes del mundo, en los países desarrollados, de la manera como se ha resuelto este tema. Entonces, más de lo mismo. Durante estos 20 y tantos años, más de lo mismo. ¿Y eso nos conduce a qué? Nos conducen que hay grupos que ya no le creen al Estado y se van por la vía de la violencia. Y eso es inaceptable en una sociedad democrática. Y el pato lo pagamos la gente de la región de la Araucanía, que queremos vivir en paz, en tranquilidad, pero que nunca entramos al tema de fondo, sino que nos quedamos metidos en los cuarteles y en los retenes y en los juzgados. Y eso no soluciona este problema. Bueno, por lo pronto el ministro del Interior subrogante, Mahmoud Alewi, ha reivindicado y ha dicho que el pueblo mapuche tiene todo el derecho a esta reivindicación territorial, lo que viene a corregir un poco lo que dijo inicialmente el intendente Joanet. Esperamos que esas declaraciones sean también recibidas en el mundo mapuche. Señor Huenchumilla, yo le quiero agradecer este contacto con CNN Chile y hacerle la última pregunta. Si dentro de las próximas elecciones que se vienen, ya vienen las municipales, pero luego vienen las parlamentarias y presidenciales, ¿usted está dispuesto a asumir alguna candidatura? Mire, muchos amigos míos y no amigos me han planteado diversos escenarios, pero a mí me encuentro en un momento de mi vida en que estoy en otra, digamos, con una vida muy tranquila, y por lo tanto no me he planteado la posibilidad de incursionar en esas tareas. De tal manera que por ahora no tengo ninguna decisión tomada, digamos. Así que estoy muy tranquilo como estoy, con una vida muy tranquila, muy placentera, muy familiar. Pero no pienso retirarme de la política, así que voy a seguir opinando. Ajá. Ya veremos qué nos depara el destino. ¿Sí? Y así, bueno, tiene más tiempo también y se ha convertido en un activo tuitero. Incluso opinó sobre la querella de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Usted considera, tal como lo puso acá en su tuit, que fue un error presentar esta querella? Lo que
pasa es que frente a una clara ofensiva en contra de la presidenta, la pregunta es cómo se reacciona. ¿Cuál es la reacción política? Y yo creo que reaccionar mediante una querella no es el camino correcto, yo creo que es un error político, porque se transforma la discusión en definitiva en la victimización del medio que hizo esa operación contra la presidenta. Entonces la respuesta no es una querella, la respuesta tiene que ser política. Mire usted lo que pasa en Estados Unidos con Trump. Está peleando con todos los periodistas, pero que no se le ocurrió presentar una querella. La respuesta es política, y por eso creo que la querella es un error, un nuevo error. Muy bien. Señor Francisco Buenchumilla, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.